Hola chicos, ¿cómo estáis? En este vídeo vamos a hablar del Renacimiento, pero como es un periodo tan amplio, lo que vamos a hacer va a ser dividirlo en dos vídeos. En este primero hablaremos de la poesía y en el segundo hablaremos de la prosa y del teatro. Este movimiento tiene su inicio a mediados del siglo XIV en las ciudades del norte de Italia y desde allí se difunde al resto de Europa durante el siglo XVI. El Renacimiento trae un cambio de mentalidad, una nueva valoración del mundo, de la persona y de la existencia. Nos encontramos en un momento en el que por primera vez desde la antigüedad el hombre se representa como el centro del universo. El poder de la razón y el cultivo de la inteligencia lo convierten en un ser superior. Con ello, se abandona el teocentrismo medieval y la idea del mundo como valle de lágrimas, y la naturaleza aparece como un lugar de goce y disfrute. Es decir, estamos en pleno humanismo. El humanista busca un profundo conocimiento de la antigüedad grecolatina, anhela la restauración de los ideales clásicos, defiende el estudio, la lectura y el uso de las lenguas clásicas, y además tiene una valoración entusiasta del mundo y de la dignidad del ser humano. Los principales humanistas y precursores del Renacimiento fueron Dante, autor de la Divina Comedia, Francesco Petrarca, primer humanista que en sonetos y canciones canta a su amada Laura, y Giovanni Boccaccio, autor del Decamerón. Y una vez introducido este movimiento, hablaremos del Renacimiento en España, que aparece con características propias y hace coexistir lo tradicional religioso con la nueva valoración del mundo. En poesía nos encontraremos con dos tendencias que tendrán que convivir durante un tiempo muy largo: los cancioneros cortesanos y la poesía italianizante. A esta última le debemos nuevas formas métricas, como puede ser el uso del verso heptasílabo y del verso endecasílabo. Otra de las aportaciones de la poesía italianizante es el soneto, la lira, la octava real, la estancia o los tercetos encadenados. En cuanto a las tendencias poéticas, vamos a hablar de 4 grupos y empezaremos con la poesía petrarquista, donde el amor, la naturaleza y la mitología son los temas más importantes. El petrarquismo lleva a la máxima potencia al amor cortés de los trovadores provenzales. El amor es anhelo de belleza y la amada es el reflejo de la divinidad, por lo que el amor se considera un acto de adoración, de veneración en la que se impulsa al poeta a proclamar las perfecciones físicas y espirituales de su amada. La amada, en cambio, responde con indiferencia y actitud esquiva, por lo que el poeta experimenta un dolor insufrible. Otro elemento muy importante que entra dentro de esta poesía renacentista es la naturaleza, que se considera apacible, agradable y armoniosa, prácticamente idealizada, lo que nos lleva a un tópico, el locus amoenus. Y hablando de tópicos, entraremos en otro que es muy importante, que seguro que conocéis, y es el carpe diem, que nos lleva a disfrutar el momento presente. La concreción literaria se formula en estos términos: el poeta se dirige a una joven instándola a gozar de su juventud antes de que el tiempo marchite su belleza. Y aunque los iremos viendo poco a poco, tanto en este vídeo como en el próximo, os dejo aquí todos los tópicos renacentistas porque ya os aviso, son pregunta de examen. Y ya por último hablaremos de los 2 poetas con influencia petrarquista más importantes, que son Garcilaso de la Vega y Fernando de Herrera. Garcilaso escribió 40 sonetos, mayormente de tema amoroso, 3 églogas en las que muestra su mayor perfección y 5 canciones, además 2 elegías, una epístola y 3 odas latinas. Por su parte, Fernando de Herrera fue un hombre culto e introvertido, y la mayor parte de su obra se inspiró en su amor por la condesa de Gelbes. Continuando con la poesía renacentista, vamos a meternos de lleno con la poesía religiosa, que se divide en 2 tendencias. Por un lado, la poesía ascética y por otro lado, la poesía mística. La poesía ascética se centra en la visión de que el hombre está encarcelado en una prisión que es el mundo, donde impera el caos y los vicios. Por lo tanto, deben evadirse de esa cárcel terrenal y debe iniciar un recorrido purificador a través de varias vías. Una es la virtud, otra es el estudio y otra es el contacto directo con la naturaleza, que constituye el refugio acogedor para aquel que, huyendo del mundanal ruido, busca el sosiego. Y esto nos lleva directamente a otro tópico, el Beatus Ille, que será tratado de una manera muy exhaustiva por Fray Luis de León en su Oda a la vida retirada. Este autor fue el más importante de la poesía ascética y su producción literaria fue bastante breve, menos de 40 poemas que circularon manuscritos hasta que Quevedo los publicó. Su obra se suele dividir en 3 periodos. Por un lado, los poemas escritos antes de la prisión, por ejemplo, la Oda a la vida retirada. El segundo periodo es el que contiene los versos compuestos en la cárcel.
por ejemplo, Noche Serena. Y por último, las obras escritas tras la prisión, como puede ser la Oda a Salinas. Y para terminar, vamos a hablar de la otra parte de la poesía religiosa, que es la poesía mística. Esta poesía describe la experiencia de la unión del alma con Dios, y para llegar a esta unión hay que pasar por 3 vías. La primera es la vía purgativa, la segunda la vía iluminativa y la tercera la vía unitiva. Como poeta místico hablaremos de San Juan de la Cruz, quien en su poesía cuenta la experiencia de la unión mística del alma con Dios. Esta unión aparece expresada de manera simbólica. Una mujer, que es el alma, inicia la búsqueda del amado, que es Dios, a través de la naturaleza. En lo referente a sus obras hablaremos en primer lugar de Cántico Espiritual. Está organizada como un diálogo pastoril entre la amada y el amado, al que ella ha buscado por valles y montañas. La segunda obra es Noche Oscura del Alma. Aquí tenemos a la amada que, tras salir disfrazada de su casa por la noche, se une al amado en un éxtasis místico. Y la tercera y última es Llama de Amor Viva, que expone las sensaciones amorosas que experimenta la amada en la unión. Ahora hemos hablado de la poesía petrarquista, la poesía ascética y la poesía mística. Por último, nos falta hablar de la poesía patriótica, cuyo principal representante vuelve a ser Fernando de Herrera, con obras como Canción al señor Don Juan de Austria o Canción a la batalla de Lepanto. Esta poesía patriótica exalta en un tono solemne y retórico el heroísmo nacional. Y de momento esto es todo. Ya sabéis que en el próximo vídeo seguiremos con la prosa y el teatro renacentista. Mientras tanto podéis ver las veces que hagan falta y en clase resolveremos dudas. ¡Hasta la próxima!